Estado civil. Viuda. ¿Y si en realidad la mujer que aparentaba ser una pobre víctima fuese en realidad una gran mente maestra? Descubre toda la verdadera historia detrás de La Viuda Negra, de Netflix. Una película que te hará replantearte todo aquello que crees conocer sobre el amor, sobre la traición y sobre el crimen perfecto. ¡Vamos a ello! Ok, bien, antes de comenzar, me gustaría obviamente que supieran que aquí hay spoilers. Si les apetece aún así verla, pues perfecto, y si no, vean este video después. Todo comienza un 16 de agosto de 2017 en Patraix, en Valencia, donde se encuentra un cadáver dentro de un parking. Llega de repente una mujer muy triste, al final se sabe que es la viuda de esta persona asesinada, que se llama Arturo. La mujer se llama Maje. Al comienzo la investigación se basa sobre todo pues en descartar las hipótesis más clásicas, ¿no? Un posible robo, posibles enemigos, peleas cercanas, gente que no le caigan bien. La policía descarta todas estas opciones. No podría haber sido un robo porque la víctima brutalmente agredida, se ensañaron mucho con él, se ve que hubo tanta fuerza que podría haber sido un hombre. Se van descartando cosas. También se comenta que que Arturo en este caso, la víctima, no era una persona problemática, no era una persona que cayera mal, no tenía enemigos cercanos, no era una persona que generara problemas, pero se llega, a través de la investigación, se llega a conocer que su único problema, en este caso de Arturo, era tener una mujer muy infiel. Se conoce en un principio por boca de la misma Maje que le fue infiel antes del matrimonio. Sin embargo, Arturo lo perdonó, comenzaron una vida nueva, ¿no? Borrón y cuenta nueva. Pero ¿qué pasa? Que la mujer en realidad no paró. Se le comenzó a escuchar las llamadas, su comportamiento fue bastante llamativo, ¿no? Cambiaba su discurso conforme si hablaba con su madre, se mostraba muy afligida, si la llamaban para darle el pésame se mostraba muy triste, con sentimientos, ¿no? Pero cuando hablaba con su mejor amiga se veía una mujer mucho más pícara, con ganas de movida, ¿no? De conocer otros hombres, de estar con otros hombres. También en estas escuchas telefónicas se descubrió que no solamente había tenido un amante antes, en ese momento tenía 4 amantes más. Entonces, a partir de aquí comienza toda esta investigación, pero ¿qué pasa? Que no solamente lo interesante es con cuántas personas había estado Maje o con cuántas personas le estaba engañando a Arturo, sino cómo ella se muestra tan fría, tan entera ante una noticia que a cualquier persona le movería el piso, ¿no? Entonces, a partir de aquí toda la investigación se centra en ella, se ve que es ella la hipótesis más posible, ¿no? Que podría llevar al culpable, y a partir de aquí se conoce a Salva. Salva es uno de sus amantes, que es finalmente el que acaba con Arturo, y se ve también en la película, se plasma cómo Maje logra pues hacer un poco como de manipular, ¿no? a Salva. Al final lo manipula cuando antes de que quisiera que cometiera el asesinato, pues comienza a ser muy cautivadora con él, muy cercana, muy amorosa, hazlo por mí, hazlo por nosotros, él es lo único que se obstaculiza entre nosotros, una vez pase esto ya podremos estar juntos tú y yo, por fin seremos felices. Y a partir de aquí, una vez ya comete el asesinato, ella pues ya logró su cometido, que era deshacerse de su esposo. Y a partir de aquí marca distancias con él, intenta no separarse lo suficiente para que él no vaya a la policía, pero sí separarse y ella poder rehacer su vida, que al final era lo que quería, ¿no? Y al final acaba rehaciendo su vida, o intentando rehacer su vida, vaya, con uno de los otros amantes que tenía, que curiosamente este amante pues es un chico, como se muestra en la película, un chico joven, guapo, bastante, una persona bastante triunfadora, ¿no? Que tiene dinero, le compra un piso delante del mar, entonces se ve todo esto en la película, ¿no? No solamente es llamativo, y en este caso no vamos a hablar obviamente de la vida sexual de Maje en sí, ¿no? Sino que me gustaría comentar un poco el narcisismo, ya que creo que en este caso, en ella, o en esta película, vaya, se plasma muy bien. Antes de comenzar, me gustaría aclarar que el narcisismo no es esa persona que tú dices, ay, es que es muy creída, es una narcisista. Creo que últimamente se ha banalizado bastante este concepto, pero creo que debemos tomarlo con pinzas, ¿no? El hecho de que no se puede ir, primero, diagnosticar a todo el mundo de, boom, es narcisista, y de etiquetarlo, clasificarlo como persona tóxica y alejarlo de la vida de uno, sino que se tiene que tener bastante cuidado
con las palabras, ¿no? Entonces, a partir de aquí, ¿qué es el narcisismo? Según el DSM, que es como la Biblia, digamos, ¿no? La Biblia de la psicología, en la que está, pues, es un manual de diagnóstico de todos los posibles diagnósticos psicológicos, pues él plasma que el narcisismo se caracteriza por, primero, un patrón general de grandiosidad, segundo, una falta de empatía y, por último, una necesidad de adulación, de admiración por parte de otro. También me gustaría hacer un pequeño inciso en que el narcisismo se vive, digamos, o se demuestra diferente tanto en hombres como en mujeres. Sí que es cierto que cada vez que hablamos de narcisista, lo primero que se nos viene es un hombre, ¿no? El típico hombre dominante, agresivo, ¿no? Que pues refuerza su ego a través del logro externo, de logros externos como pueden ser poder, estatus, dinero. En cambio, no se habla mucho de las mujeres narcisistas. Y estas sí que existen, pero sí que es cierto que son un poco más sutiles. Sutiles en el sentido de que están más centradas, el control o la manipulación, están más centradas en su físico, en su atractivo físico, en su atractivo sexual. Y suelen más manipular sus relaciones interpersonales pues un poco a su favor, ¿no? Conforme vayan queriendo, conforme vayan surgiendo las circunstancias y vayan conveniéndole. Bien, vamos a entrar en materia y vamos a hablar un poco de esos comportamientos que la película nos muestra y que nos podría indicar de alguna manera que Maje podría tener el rasgo narcisista o bien incluso el trastorno de personalidad narcisista. Por un lado tenemos la grandiosidad y ese sentimiento de superioridad constante. Ella en todo momento hace comentarios con los que demuestra que se cree merecedora de una buena vida, ¿no? Quiere que la mimen, que la cuiden, que le den ciertos lujos. Quiere que no solamente se lo dé su esposo, en este caso Arturo, sino también que otras personas, como pueden ser Daniel, que es otro de sus amantes. Además también es curioso porque ella es de un pueblo de Novelda. En ese pueblo, pues obviamente la vida de este pueblo, por lo que ella dice, suele ser bastante aburrida, y entonces ella comenta de que nada que ver es vivir en Valencia. A ella le gustan pues las emociones fuertes, esto de salir, de coquetear, de conocer hombres, ¿no? Entonces le gusta esta vida de noche, esta vida en la que hay pues bastante admiración por parte de los hombres, porque ella es bastante guapa, y llamar su atención, ¿no? Que la miren, que la observen, sentirse deseada de alguna u otra manera, ¿no? Y con ello también se relaciona pues la gran necesidad de admiración que comentábamos antes, que el DSM recalca. Maje podría tener tantos amantes o podría tener esa necesidad de buscar amantes únicamente con el objetivo de mejorar su propia valía, de mejorar su propia autoestima. Y bueno, al final pues vemos constantemente toda esta validación externa y cómo sus diferentes comportamientos van orientados hacia esto, ¿no? A sentirse pues admirada físicamente, sexualmente, a sentirse deseada. Por último, también tenemos una gran manipulación por parte de Maje y una falta de empatía. Gran manipulación porque vemos que tiene una conversación con uno de sus amantes en el que va tanteando el terreno a ver si este amante sería capaz de matar por ella. A la que se da cuenta que esta persona, pues no, que esta persona es muy legal, ¿no? Que le dice, oye, denúncialo, después te separas, y ella quiere matar a su esposo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que encuentra, ya tenía a Salva y se da cuenta que él es la víctima perfecta para ella, ¿no? Bueno, al final pues su títere, la persona en la que va tratándola un poco a su gusto y a su beneficio, va un poco pues manipulándola, ¿no? Manipulándole, explicándole que Arturo la maltrata, que la trata mal psicológicamente, que hay un abuso por parte de él, que no puede más, que no aguanta más, y genera pues al final todo este odio en Salva y esa necesidad suya de salvarla, ¿no? De salvar a la princesa del malo, ¿no? Y al final quedársela a él. Además también a lo largo de la investigación se va viendo que no solamente manipula a sus amantes, sino también a su amiga. A su amiga le dice que Arturo también la maltrata y que Arturo había peleado con los de la Reforma, que habían tenido un problema y para que los investigaran a ellos, sino que también se inventa la historia de una compañera de Arturo que le gustaba y que quizá pues ella lo mató por celos. O sea, se inventa ahí toda una historia bastante estratégica, ¿no? Y que en algún momento le hace dudar a la policía, pero vemos aquí pues lo principal, ¿no? Cómo ella logra manipular, mentir patológicamente con tal de salirse con la suya, y esto demostraría no solamente esta gran capacidad suya, sino también pues esta falta de empatía que comentábamos, ¿no? Esta frialdad emocional. Vemos cómo finge constantemente las emociones, no se nota un arrepentimiento sincero. Además también lo que comentábamos, ¿no? En las llamadas, por un lado se escuchaba súper triste con la mamá, con las personas que le llamaban para darle el pésame, pero sin embargo con la amiga le decía, oye, salgamos, conozcamos chicos, tuve intimidad con tal persona y me la pasé súper bien. Entonces vemos aquí cómo va fingiendo no solamente emociones, sino también discursos, sentimientos, ¿no? Y un poco pues a su gusto, ¿no? Va cambiando. A mí me parece totalmente sorprendente este tipo de habilidades, y no solamente sorprendente, sino incluso arriesgadas, ¿no? Qué miedo encontrarse con gente así
que tú pues al final te encuentres en un bajón, en un momento así bastante complicado y que al final caigas en sus redes, llegando incluso a poder hacer todo este tema de actos. No sé, a mí me ha sorprendido bastante esta película. Pero en fin, a todo esto, ¿ustedes qué creen? ¿Fue una condena justa para Maje, para Salva? ¿Merecían más años? No, Salva no es tan culpable como para condenarlo a 17 años. Sí, Maje tuvo que haber sido condenada a cadena perpetua. ¿Qué ha pasado? A ver, ¿ustedes qué creen? Cuéntenmelo en comentario, los leo. Bye bye. Suscríbanse y denle like, por favor, que esto cuesta.